No, no, gracias a ustedes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Karim Homero Angamarca Izquierdo. Soy abogado de los tribunales de la República del Ecuador, magíster en gestión pública, PhD en gestión pública y gobernabilidad. Y tengo aproximadamente 20 años como servidor público en mi condición de asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que se redactó la nueva arquitectura de la jurídica que hoy rige en el país. Me refiero a la Constitución que fue aprobada en el 2007 en las urnas, y desde allá hasta acá he sido y sigo siendo procurador síndico de varios municipios de diferentes provincias y en diferentes cantones del país. Actualmente soy el procurador síndico del GAD municipal de Quevedo. Asesoro a otros alcaldes y a otras autoridades de otros cantones de manera eh, particular, por así decirlo, más por vínculos de amistad. Y sé que ustedes van a ser, creo yo, los futuros abogados de nuestro país. Y el día de hoy te vamos a hacer una pequeña entrevista, pues, más que todo para que tú nos compartas tu conocimiento. A continuación, mi compañera Alexandra va a comenzar con la entrevista. Buenas noches, abogado Angamarca. ¿Nos podría contar qué le inspiró a estudiar la carrera de Derecho? Siendo muy joven, todavía 16 años y medio, voy a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos termino el bachillerato y tengo mi primer título, que es un ESL, es decir, una licenciatura en gramática inglesa en la Universidad de Nueva York. Pero dentro de mí siempre estaba latiendo la injusticia, y más allá, cuando viviendo 14 años en los Estados Unidos veía cómo se atropellaban los derechos de los migrantes. Veía cómo el desconocimiento del derecho llevaba a que muchas personas sufran, y en ese momento me planteé seriamente como un reto el poder defender a la gente que no sabe, no conoce o que no tiene recursos, porque eso es una de las, creo yo, eh, de lo que más me movió. Ese fue el Y motor que me impulsó a seguir derecho, el ver a gente que no puede reclamar, el saber que la gente que menos tiene o que no tiene para lucir un buen traje y eso no se le toma en consideración, y lo que hoy mismo está viviendo el país. ¿Algún caso o experiencia que haya marcado en su trayectoria profesional? En mi trayectoria profesional, un caso que ha marcado. Recuerdo por allá por el 2014, eh, recién se hablaba de la generación Y, de la generación X, y yo era procurador síndico de un municipio del subtrópico. Está pegado a la provincia del Bolívar y a la provincia, bueno, a tres provincias: Cotopaxi, Los Ríos y Bolívar. Y llegó una señora de la tercera edad, recuerdo, tendría unos 70 u 80 años, a pedirme por favor que como procurador síndico dispusiera que no se haga ningún trámite de fraccionamiento de un terreno, porque a saber y a decir de la señora, con pruebas y eso, eh, la hija que no vivía en el país le había dejado un nieto, y el nieto, decía la señora que no sé qué le dio en algún momento, le hizo firmar un documento. Ella dijo: me sentí mareada. eh, no sabe qué firmó, pero una vecina le dijo, y le escuchó al vecino, al nieto hablando con unos amigos, y decía que muy pronto la casa iba a ser de ella. Y la señora empezó a seguirle un poco al nieto adentro de la casa, a veces se escondía, etcétera. Y resulta que este nieto quería matar a la abuelita para, con el documento que tenía, hacer el fraccionamiento, vender una parte de la casa y quedarse él en la otra parte. Le acompañé a la señora en todo el trámite administrativo, y además le acompañé en el ámbito penal, porque ahí ya se estaba configurando un delito, no obstante de que exista el vínculo en consanguinidad en este caso. Pero me llamó mucho la atención hasta dónde el género humano puede llegar a cometer ciertas barbaries por el simple deseo de tener un bien material. No soy materialista, creo que el valor más grande está dentro de uno mismo, y que las cosas más preciadas y caras
de esta vida no se compran con dinero, están muy, muy, muy escondidas, pero no afuera, sino dentro de uno mismo. Abogado, si su defendido tiene un 100% de culpabilidad en un caso, ¿cómo se manejaría? Mire, hay muchos abogados que venden humo, dicen ahora los jóvenes, venden humo. El derecho a la defensa es precisamente eso, un derecho. Imagínese usted de todas las personas que cometen un delito sin tener o sin poder contar con el servicio de un abogado, o todos los abogados diciendo, no, usted es culpable, no le voy a defender. Obligatoriamente el Estado terminaría asignándole un defensor que a lo mejor hará su trabajo no con el mismo apasionamiento y profesionalismo de saber que voy a tener una retribución, pero tienen derechos. Y yo creo que, no creo, estoy seguro que la misión de un abogado es ejercer una buena defensa técnica más allá de la culpabilidad de esta persona. Y si bien es cierto, él es culpable y va a tener que, por hecho y por derecho, recibir una pena, de acuerdo a las agravantes o a las atenuantes, lucharía porque la pena sea mínima y que sea una pena justa. Pero decir no a la defensa, personalmente he dicho, no defendería ni casos de narcotráfico ni casos de violaciones. Sin embargo, si en algún momento las circunstancias ameritan, lo haría de manera muy profesional y conociendo, estudiando el caso y sabiendo si es que en realidad hay culpabilidad o no. Abogado, ¿cuál es su enfoque para ganar un caso? Mire, el enfoque para ganar un caso es estudiarlo, estudiar el caso. Si es que no estudia el caso y piensa que con lo poco que tiene, ya armó el caso y va a poderlo llevar, no va a tener éxito. Y cuando digo estudiar el caso, me refiero a recabar absolutamente todos los elementos de hecho, de convicción que puedan haber. Y todos esos contrastarlos con lo que dice la norma. Es decir, qué norma se violentó, cuáles son las consecuencias, existe alguna norma supletoria que de pronto eh, pueda hacer que se reduzca la pena. En el caso en el ámbito penal, existe ausencia del delito. Por ejemplo, sí, el señor mató a un individuo, pero lo mató cuando estaba violando a su hija de 6 años. Pues no puedo decir que hay dolo o que existió una conducta delictual cuando psicológicamente él no estaba en sus cabales. Eso se llama ausencia del delito. Ese estudio minucioso es el que lleva a que uno pueda armar bien la teoría del caso y después hacer una defensa técnica adecuada. Si es que no, abogado que no lee no puede o no sirve para abogado. Eso es leer, estudiar y como dice Eduardo Couture, el abogado todos los días tiene que seguirse actualizando y preparando. Abogado Angamarca, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto legal en su área de especialización y qué estrategias utilizó para resolverlo? Bueno, en el derecho público, mi área de especialización es derecho administrativo y público. Han habido muchos retos, pero voy a referirme a uno en particular. Por allá por el año 2010 se crean las juntas de protecciones de derechos, inicialmente de niñez y adolescencia. Y no todos los cantones crearon estas juntas de protección de derechos. Era potestativo, decían los señores alcaldes. Esto es potestativo, si quiero creo y si no quiero no. Y resulta que las estadísticas mostraban un índice altísimo de muertes por desnutrición crónica infantil, porque hay que hacer una diferenciación entre desnutrición crónica, desnutrición infantil y desnutrición crónica infantil. Era altísimo, altísimo, altísimo el índice, pero asimismo era altísimo el los casos de maltrato de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en las instituciones, en la casa, incluso llegando a altos índices de violaciones a estas niñas
por parte de los seres queridos. Eh, en esos entonces estaba en un cantón del norte de la provincia de Los Ríos y me senté con el alcalde y le dije, alcalde, esto no es potestativo, es mandatorio. Eh, Pude esgrimir todos los argumentos de derecho y logré que sea el primer cantón de la provincia de Los Ríos en establecer el recurso, es decir, la certificación presupuestaria para la creación de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y fuimos el primer cantón en implementarla y posteriormente desde ahí, desde ese espacio, ir dando una guiatura al resto de cantones hasta que entiendan que la Junta y el Consejo de Protección de Derechos eran hermanos gemelos y que manejaban o debían manejar a la par todo este tema de protección de derechos y se pudo conjuntamente con el Consejo de Protección Cantonal de Derechos hacer una hoja de ruta que contenía además un protocolo de Hola. intervención para Usted como profesional de derecho, ¿qué consejo le daría a un estudiante en esta etapa? el consejo que les podría dar es cómprese un Kindle. Ahora leer libros o a coleccionar libros es un poco complicado, pero un Kindle bajo les entra 1500 libros y es un celular un poco más, perdón, es un instrumento, un aparato un poco más grande que el celular, pero cargan 1500 libros ahí, te da. Pero no desmayen, siempre piensen que ustedes son capaces de todo. El verdadero reto y el verdadero enemigo está dentro de ustedes mismos. Ustedes ponen la meta. Ustedes son los que se ponen límites. No hay límites. El derecho es hermoso, es apasionante y sé que ustedes tienen toda la madera y el potencial para ser grandes profesionales de derecho y que van a aportar muchísimo al país para que eh, existan normas justas, que los procesos y los procedimientos que se llevan adelante sean basados todos en la norma que esté vigente. Y como les dije nuevamente, les felicito por haber escogido esta hermosa y apasionante carrera y den lo mejor de ustedes, pero siempre, ojo, siempre háganse preguntas, siempre duden de todo, siempre pónganse interrogantes, no den nada por sentado, nada. Siempre investiguen. Muchas gracias, abogado Angamarca. A ustedes, les mando un Tenga una abrazo. excelente noche. Gracias, muy amable. Chao. Hear them haters talk, but there's nothing you can tell them. This made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga, break it hard. No keys, push to start.